Buenos días, amigos de YouTube, amigos de Facebook, sean bienvenidos a este lugar. Esta palabra yo le puse la sangre de Cristo que limpia todo pecado. ¿Por qué hice esta palabra? Porque a veces nosotros, aunque somos cristianos, tenemos un pasado, ¿verdad? Venimos del mundo, venimos contaminados, venimos, ¿verdad? Maleados, ¿verdad? Del mundo. Y a veces, aunque somos cristianos, nos cuesta trabajo, ¿verdad? Acomodarnos a la vida cristiana, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Porque el ser cristiano no es fácil. Amén. Voy a empezar en el nombre de Jesús con Romanos capítulo 3, 23 al 24, con permisito. Voy a ponerme mis lentes porque sin los lentes no veo, ¿verdad? Y Dios quite toda estorbo en el nombre de Jesús para que esta palabra sea de edificación para tu vida y para mi vida. Bueno, mucha gente dice, ¿verdad? Y en lo que encuentro la palabra voy a introducir esta. Mucha gente dice que cuando Jesús viene a la tierra, que Él murió una vez y ¿verdad? Resucitó y se fue al cielo. También la palabra de Dios dice que Jesucristo no puede estar muriendo una y otra vez por ti y por mí. Eso no quiere decir que vamos a estar crucificando a Cristo cada rato, ¿verdad? En nuestros pecados. Pero la palabra de Dios dice que es el Cordero de Dios que limpia todo pecado. Y también la palabra de Dios dice que Jesús limpia multitud de pecados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que todos pecaron, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos capítulo 9, 12. Pero vamos a empezar con el texto base en Romanos 3, 23 y 24 para empezar. Me voy a poner los lentes para ver. En el nombre de Jesús empiezo. Bueno, dice en el nombre de Jesús. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, sino justamente gratuitamente por la gracia y por la redención que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y si leemos más abajo, dice en el 24, en el 25, perdón, al cual Dios ha propuesto en propiación de la fe en su sangre para manifestación de justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. De eso se trata ahorita. Con la mira de manifestar su justicia en su tiempo, para que en él sea justificado el que se justifica al que es el de la fe en Jesús. Amén. Ahí vamos a detenernos, ¿verdad? Pues la palabra de Dios dice claramente que Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad? Y dice que Él fue un varón de dolor que sufrió, ¿verdad? Hasta la muerte por nosotros. Nosotros, ¿verdad? Venimos a aceptar a Cristo porque dice su palabra, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte. Está en capítulo de Romanos 6, 23. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros aceptamos, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, que somos pecadores y que necesitamos de Cristo, Dios nos justifica todos los pecados. Claro, sabiendo, ¿verdad? Que con la palabra de Dios no se juega. Sabiendo que está la palabra de Dios para que sea nuestra guía. Porque la palabra de Dios dice en Salmos 119, 105, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Pero mucha gente limita, ¿verdad?, la sangre de Cristo. Acuérdense, me voy a salir un poquito, bueno, tantito nomás del tema, pero va con esto. En el tiempo antiguo, cuando mataban animales, ¿verdad?, en el tiempo de Moisés y todos esos tiempos que estaban bajo la ley, ¿verdad? Tenían que matar, perdón, animales para ser limpios de los pecados. ¿Por qué? Porque matar una paloma y quedaba justificados los pecados y ya eran limpios. Y luego mataban un becerro y ya eran justificados los pecados. Pero Dios se cansó de todo eso porque era una matadera de animales, ¿verdad? ¿Cómo le diré? Porque somos pecadores, pues ya tenemos el pecado, por decir así. Somos cristianos,
pero no por eso quiere decir que somos perfectos delante de Dios. Tenemos fallas, aún batallamos, ¿verdad? Con la boca, también con los pensamientos, con los deseos de la carne, porque estamos aún en la carne, ¿verdad? No, tampoco queremos decir que vamos a vivir todo el tiempo en la carne. Al principio, cuando recién comenzamos en el Señor, empezamos en la carne, pero tiene que haber en el camino viendo cambios, ¿verdad? Para la gloria de Dios, pero esos caminos, o sea, perdón, esos cambios no son fáciles, ¿verdad? Para uno tiene que ayunar, orar y leer la Biblia para que Dios le vaya limpiando toda la maldad que hay en el corazón, pero no por eso somos perfectos. En cualquier momento podemos fallar. Acuérdese de Pedro, cuando le dijo, no, Señor, yo nunca te voy a fallar. Yo nunca, Señor, voy a hacer nada malo delante de ti ni te voy a negar. Y dice la palabra de Dios que le dijo Jesús, le dijo Pedro, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. ¿Por qué? Porque no hay nadie perfecto más que Dios, que está en los cielos, es el único perfecto. Y nosotros, a pesar de todo, aún estamos en esta carne pecadora, ¿verdad? Porque aunque seamos cristianos y sabemos la palabra de Dios, podemos caer en tentaciones del diablo, en lazos del diablo, el Señor nos reprenda. Por eso siempre debemos estar en oración y ayuno, y aunque estemos enfermos, estemos abatidos, solos, tristes y cansados y todo como dice la Biblia en Efesios, búscalo, te lo dejo tarea. Sufridos, dice, verás, lo voy a buscar a ver si lo encuentro, porque la verdad no lo tenía presente, ¿verdad? Pero Dios me lo acaba de dar y lo voy a buscar en el nombre de Jesús. Entonces, mucha gente dice, no, sí que Dios ya murió una vez y ya no puede justificarte, pero dice la Biblia que Él es el Cordero que limpia todos los pecados del mundo, ¿me? Entonces, si Jesús vino a morir y luego dicen que no puede ser crucificado una y otra vez, entonces, pues si no va a ser salvo nadie por la sangre de Jesús, pues ¿para qué murió? O sea, yo me hago esa pregunta, porque hay mucha gente que dice, no, tú ya pecaste si ya no tienes perdón de Dios, tú ya no tienes esa oportunidad de arrepentirte, ¿verdad? Porque pecaste contra Dios y ya Dios no te va a perdonar, pero no. La palabra de Dios dice que abogado tenemos con el Padre, amén. Dice la palabra de Dios que es nuestro abogado y tampoco por eso vamos a estar peque, ¿no? Pero si faltaste, pues tienes a Dios que te justifica, ¿verdad? Solamente hay que pedirle perdón, misericordia a Dios y perdón para que Él te levante otra vez, ¿verdad? Para que Él te limpie, ¿verdad? En el nombre de Jesús todos los pecados, ¿verdad? Bueno, aquí voy a leer una palabra, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Para la gloria de Cristo. Bendito sea Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito sea Cristo, aleluya. Bueno, vamos a poner otra palabra porque la verdad esa no encuentro, pero yo se lo dejo de tarea, ¿verdad? Y vestir el nuevo hombre es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, por la cual dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol en vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque el que hurte no hurte más, antes trabaje obrando con las manos lo que es bueno, para que tenga que dar que padeciese necesidad. ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros, ¿verdad? Venimos del pecado, ¿verdad? Venimos del pecado. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Pero aún nuestra carne está aquí en esta tierra pecadora, amén. Entonces, si tú te acercas a Dios, dice la palabra, someteos a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de vosotros, amén. Entonces, si la palabra de Dios dice que si te sometes a Dios como
en su palabra. Sabemos que nadie la puede cumplir a la perfección, solamente el que la cumplió a la perfección fue Cristo Jesús nuestro Señor, pero por eso la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Hay que ser sincero con Dios y demostrarnos pecadores delante de Él si le hemos fallado. Y la sangre de Cristo nos limpiará multitud de pecados. Y no quiere decir que vamos a estar cometiendo y comete pecados del mismo y el mismo, pero quiero decirle que la gente por desobediencia a veces comete el mismo pecado. Yo conozco cristianos, ¿verdad? Entre comillas, que cometen fornicación y adulterio y ahí están en el templo, los bajan, los suben, los bajan. Gente que toca los órganos, gente que le sirve a Dios y al rato ya lo vuelven a acomodar. No, no, pues es que fulanito tocaba aquí el órgano y pues ahorita no está avivada la iglesia, pues la tengo que subir. No, el hombre no se debe de avergonzar ante el hombre, se debe de humillar ante Dios, porque Dios es al que le vamos a dar cuentas en aquel día, como dice Apocalipsis, no sé si el capítulo 19 o 20, que dice que un día dice que vamos a morir una sola vez y después vendrá el juicio y un día estaremos delante de Dios dando cuenta de todas las cosas malas que hemos hecho. Pero yo digo, y me pregunto yo, si Jesús no vino a morir por nosotros, su sangre preciosa no nos limpia todos los pecados, entonces ¿para qué murió Cristo? Entonces nadie sería salvo. Entonces, ¿por qué mucha gente limita, verdad, sí, a la sangre de Cristo, que es poderosa y que es grande y amplia en perdonar y tiene gran misericordia? Pero la gente del mundo, quiero decirte a ti, amigo hermano, que jamás va a olvidar que tú y yo un día fuimos pecadores. La gente va a decir, no, la hermana es una pecadora de mucho, ¿verdad? Que pecó. Yo sí caí de la gracia de Dios. Puedo decir, yo caí una vez, ¿verdad? Me alejé del Señor, no que me perdiera mucho en el mundo, pero sí cometí errores y faltas delante de Dios, las cuales ya le pedí perdón a Dios. Y yo, en lo personal, me siento perdonada por Cristo. Y he ido a congregaciones también que te ponen velos, te ponen doctos de hombres y que te dicen si no te ponen la falda hasta aquí, si no te pones el velo especial, el traje especial, Dios no te va a ir. No, es una vil mentira eso, no es cierto. Tú vive una vida, ¿verdad? Lo más que puedes íntegra delante de Dios. Confíate ante el Señor, tu Dios Padre, en oración todos los días. A Él humíllate, a Él pídele, porque al final de cuentas, al que le vamos a dar cuentas es a Dios, no a los hombres. Los hombres siempre te van a juzgar, los hombres siempre van a hablar mal de ti, aunque sea al más íntimo de tu casa, aunque sea tu hijo, tu hija, tu esposo, tu marido, quien sea ajeno a ti o de la calle o X amigo conocido, siempre te va a juzgar. Pero la sangre de Cristo te limpia todo pecado. Nomás te... Pero me quedé un poquito callada porque estamos hablando la palabra y no quiero ser interrumpida. Llegó gente. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, estamos hablando de la sangre de Cristo que quita todo pecado. ¿Amén? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, 13, 15, que el hombre animal no percibe las cosas de Dios. ¿Amén? El hombre animal es aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Es aquel, ¿verdad?, que no ha conocido a Dios. O tal vez sea aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios, que aún no le guía, que aún, ¿verdad?, tiene faltas delante de Dios, algunos errores, algunos pecados, ¿verdad? Entonces, Dios es todopoderoso para limpiar todos los pecados, amén. Y yo tengo muchos textos aquí que te pudieran decir que Dios te limpia todos los pecados
y que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo provenir, ni nada te puede apartar del Señor. Eso está en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Del 34 creo en adelante, viene la palabra del Señor que dice, ni lo alto, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni demonios, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada te puede apartar del amor de Dios, ¿verdad? Solamente tú te puedes apartar del Señor y perderte. Porque el error de muchos cristianos, y no es por juzgar a nadie, es apartarse del Señor, de apartarse del camino de Dios buscando su oración. ¿Cuántos cristianos yo he visto, verdad? Y no es por juzgar, que las mujeres, por decir así, yo conozco familiares mías que al principio del camino empezaron bien, pero al final terminaron mal, muy paganitas, ¿verdad? Y no es por juzgar, con las faldas muy cortas, con los pelos, las cejas bien sacadas. Si Dios te hubiera querido tener con los cejas bien sacadas arqueritas, Dios así te las hubiera dado. Si Dios te hubiera querido poner tatús en la cara o en el cuerpo, Dios te los hubiera puesto del principio, ¿verdad? Entonces eso lo debemos de analizar, ¿verdad? Para que el diablo no nos venga a confundir qué es lo que puede, ¿verdad?, pasar con una persona cristiana. Yo conozco, ¿verdad? Perdónenme, me juego un poco los labios porque el hablar la palabra te deja, ¿verdad?, sin saliva en los labios. Pero lo importante aquí no es como vea mi apariencia física, sino la espiritual que yo tenga con Dios. Porque aquí lo que importa, sí importa el cuerpo, claro que sí. Tampoco porque somos cristianos vamos a andar en pecado, y en boca, o en viendo un hombre y el otro, ¿no? También puede caer la mujer y los hombres en adulterio, sí pueden caer, pero Dios es poderoso para levantar a ese. Acuérdense de David, cómo pecó David, ¿verdad?, en fornicación y adulterio. David mató a muchos hombres, ¿verdad? Sus manos tenían sangre, y también pecó contra su prójimo cuando le quitó a la mujer, ¿verdad?, del hombre que se murió, no me acuerdo, bueno, que lo mandó matar, que era del ejército de él, y lo mandó matar